Ahí en Juan 11, hermanos, comenzando en el versículo 28, ponga atención porque es una lectura grande y no la quise acortar, pues para que se entienda, para poder absorber bien lo que está pasando, el contexto que se nos está diciendo. Juan 11, 28 hasta el 44 dice la palabra de Dios: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. El maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, y atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Está bien buena esta lección, brothers. Está pero buena. Si usted recordará, María y Marta habían enviado a unos mensajeros a traer a Jesucristo porque Lázaro había enfermado. Pero en cuanto salió el mensajero, Lázaro falleció. Entonces ya cuando Jesucristo vuelve, cuando Jesucristo llega con ellas, ya tenía Lázaro 4 días de haber muerto. Y Marta sale al encuentro a ver a Jesucristo. Y entonces ahí es donde terminamos la semana pasada, porque Marta termina dando una gran confesión de fe, declarando quién es Jesucristo. En el versículo 27, Marta le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y la verdad que usted puede hacer 1000 rituales religiosos, puede llenarse de ceremonias y de costumbres religiosas hasta el copete, pero si no cree verdaderamente quién es Jesucristo, en vano es. En vano es. Podemos caminar de rodillas lo que queremos, podernos darnos y castigarnos el cuerpo lo que queramos, podemos aguantarnos de hambre por días ayunando y podríamos nosotros dar mucho dinero para las actividades religiosas, pero si no creemos en Jesucristo, en vano es todo. Ahí es donde se resume todo. ¿Crees o no crees? Versículo 28 dice, pues, después de esta declaración, versículo 28, habiendo dicho esto, fue Marta y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella
y la consolaban. Cuando vieron que María se le había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. Pues estaba María en la casa llorando y la casa estaba rodeada de gente que habían venido a consolarla, como habíamos dicho antes. No supieron lo que Marta le dijo a María, pero sí vieron a María que se levanta rápidamente y se va. La asunción rápida es: pues aquí ha estado destrozada esta mujer, pues va a intentar estar más cerca de la tumba, del muerto, de donde está el cuerpo de aquel sin vida. Y es una imagen que nosotros vemos seguido. Usted, si va a algún cementerio, algún panteón, algún camposanto, como sea que le llame, usted va a ver a mucha gente destrozada llorando encima de esas tumbas. ¿Por qué van al camposanto? ¿Por qué van a la tumba? De alguna manera nos hace sentir más cercanos de las personas cuando nos acercamos a su cuerpo. Entonces, eso pensaron ellos. Versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es lo mismito que Marta le dijo, si usted recordará ahí en el versículo 21, Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Quiere decir que ambas tenían fe hasta cierto grado en Jesucristo, reconocían que tenía el poder para sanar, el poder sanador. Y por eso ambas declaran, ¿no? Reconociendo el poder sanador. Versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando. Imagínense nomás un moqueadero por todos lados ahí. Todo mundo llorando, llorando. Y dice, Jesucristo, al ver esta condición de ellos, se estremeció en espíritu y se conmovió. Estamos hablando del Creador del universo, el que hizo a estas personas. Dice, se estremeció, se conmovió su espíritu. ¿Sabe? Jesús en este instante se conectó emocionalmente con estas personas que tenían dolor en su corazón. Pudo conectarse emocionalmente con estas personas, pero se conectó, se conmovió, se estremeció, como dice la Biblia, palabras fuertes, por la razón aún mayor de que Lázaro había muerto, sino más bien por la razón de que todos ellos iban a morir, por las consecuencias del pecado. La muerte es consecuencia del pecado. Es para donde todos van. Y más al saber, y si usted ha seguido la lectura con nosotros, la gran mayoría de ellos no creían en Jesucristo, lo rechazaban. La gran mayoría de ellos fueron los que gritaron: crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces, no solamente su cuerpo iba a tener una separación de su alma, pero ellos en sí iban a quedar separados eternamente de Dios. Ese es el dolor, son las consecuencias de la rebeldía humana, son las consecuencias del pecado. Entonces, la rebeldía siempre va a traer consecuencias, brother. El pecado siempre va a traer consecuencias. Va a destrozar alguna relación, va a destrozar alguna amistad, va a destrozar alguna familia, va a destrozar alguna iglesia, va a destrozar la vida de alguien. El pecado siempre tiene consecuencias. Siempre tiene consecuencias. Ahora, la gente a través de los años, incluso el día de hoy, hay personas que dicen que Dios, ya sea que crean en un Dios o en 1000 dioses, o en 1,000,000 de dioses, no tiene emociones, no tiene sentimientos. O todavía hay algunas personas que afirman que Dios no tiene sentimientos, porque si tuviera Dios sentimientos, lo haría imperfecto. Un Dios con emociones, pues es un Dios imperfecto, dicen, al ver la condición humana, como algunos humanos cuando se llenan de ira pierden el control, como algunos humanos cuando se llenan de amor pierden el control. Entonces, no, el Dios para ser perfecto no puede tener emociones, porque entonces o sería uno o sería el otro. Y aquí vemos a Jesucristo pues totalmente expresando, demostrando sus emociones. Y no nomás en esta ocasión, pero lo vemos en varias ocasiones. Aquí la palabra lo pone claro. Se estremeció en espíritu
y se conmovió. Está hablando de un estado emocional. Y no nomás eso, es una anticipación del dolor que estaba a punto de sufrir en unas semanas allá en la cruz el Señor Jesucristo. La tristeza, la soledad que sintió, la traición que sintió, el engaño, el abandono que sintió el Señor Jesucristo. Todas esas son emociones. Antes ya nos había expresado emociones también el Señor Jesucristo. Si usted recordará ya en Mateo capítulo 9, versículo 36, dice que Jesucristo al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas. Son emociones. Son emociones. Entonces, el problema no está en si Dios puede o no puede tener emociones. El problema está en los humanos, que los humanos batallan para controlar sus emociones. Y más bien las emociones terminan controlando al ser humano. Las emociones, ¿no? Totalmente errores. Es una de las maneras donde uno ve qué tan maduro es un hijo de Dios. O qué tan hijo de Dios es, ¿no? Porque aún la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Es que usted y yo, llenos del Espíritu Santo de Dios, se nos ha dado el poder para controlar las emociones. A las emociones les han quitado el poder sobre nosotros, si nos hemos entregado a Jesucristo. Pero si no, entonces sí, las emociones nos van a controlar. Los celos, la envidia, la ira, los enojos, todo eso nos va a controlar. Cuando nos sentimos abandonados nos va a controlar. Entonces, las decisiones que toma un ser humano cuando está lleno de cualquier sentimiento o cualquier emoción, la diferencia entre emociones y sentimientos es que unas son temporales y otras son cronológicos. ¿Sabe lo que es un daño, algo cronológico? ¿Eh? Que es siempre. ¿Usted ha conocido, por ejemplo, algunas personas enojonas y ha conocido a personas que se enojan? ¿Sabe la diferencia? ¿Eh? ¿Quién de aquí tiene la habilidad de enojarse? Ahora, ¿quién de aquí es enojón? Gracias. Esos son defectos cronológicos. Son que duran. Algunos nos enojamos y luego ya nos desinflamos como el pez globo. Pero otros ya están inflados. Se quedan por siempre. Entonces, el problema es de que esas emociones toman poder sobre nosotros y nuestras decisiones las tomamos basadas en esa emoción que estamos sintiendo. No las tomamos basadas en ver si verdaderamente es correcto la decisión que vamos a tomar. No estamos tomando las decisiones basadas en lo incorrecto y lo correcto, lo bueno y lo malo. No, es más bien qué me dicen mis emociones. Una persona que se sienta despechada hace tonterías. Una persona que se siente traicionada hace tonterías, no porque sean correctas, porque se quiere desquitar. Las emociones le están diciendo qué tiene que hacer. Yo creo, ya les he platicado suficientes veces, pero una vez más no queda mal. Cuando pastoreábamos en Río Rancho, una hermana, el esposo la engañó, la traicionó, y entonces a otra hermana... Y uno como pastor tiene que ser así orejón, como los conejos, ¿no? Otra hermana le estaba aconsejando y le dijo, hazle lo mismo, manita. Hazle lo mismo. Qué consejote de cristianos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué una persona que fue traicionada quiere hacer lo mismo? Porque las emociones lo están controlando, no porque sea correcto o incorrecto. Entonces, basado en ese conocimiento que tenemos de las emociones, asumimos que Dios no puede tener emociones, porque entonces va a tomar decisiones basadas en emociones. Pero no, Dios, ahí le va. Dios ve la verdad y pone la emoción donde tiene que ir, basado en la verdad. Nosotros vemos la emoción y nos inventamos a la verdad. Nos imaginamos un montón de cosas. Y de ahí explota la cosa, ¿no? Y entonces sí, Dios tiene amor, toda la palabra de Dios habla del amor de Dios. El Espíritu Santo nos da emociones, ahí en Gálatas 5:22 dice que el Espíritu nos da amor, que es emoción, gozo es emoción, paz es emoción, son sentimientos. Pero también la palabra de Dios dice que Dios es ira. Uy, aguas con la ira de Dios.
aguas con la ira de Dios, porque la ira de Dios es tremenda y va, por algo se llama ira de Dios y no enojo de Dios. Pero Jesús siente, brothers, Jesús siente el dolor, Jesús siente la tristeza. Allá en Hebreos, si usted recordará, dice que tenemos un Dios que puede compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe lo que estamos pasando, Él sabe las dificultades que tenemos, pero Él sabe también las consecuencias de que si nosotros no tomamos la decisión correcta con respecto a nuestra vida eterna, las consecuencias son eternas, son por siempre. La oportunidad se nos está dando aquí en vida, en este momento. Y acabándose su vida, se acaban las chanzas, se acaba la oportunidad. Y la verdad es que algunos tienen oportunidad de venir a Jesucristo, a arrepentirse de sus pecados, de aceptarlo a Él como Señor y Salvador, de intentar, es lo único que nos queda, intentar, guiados con su Espíritu Santo, vivir una vida en obediencia. Comenzamos con el bautismo y continuamos con la lectura bíblica, continuamos con el amor al prójimo y continuamos teniendo compasión con la gente, paciencia con la gente. Continuamos y continuamos, pero lo único que nos queda es intentar. Y que su Espíritu Santo nos dé la habilidad de hacerlo. Pero la verdad es de que algunas personas van a tener chance de arrepentirse y de aceptar a Jesucristo hasta que sean jóvenes, tal vez. Algunos en sus 20s, ahí se les acaba la chance. Algunos en sus 30s. No todo el mundo tiene la misma oportunidad con respecto a años, pero todos tenemos oportunidad de venir a Dios. Y Jesucristo, a ver esta multitud que todos están llorando por las consecuencias del pecado, que es muerte, oiga, pues se llenó fue movido en espíritu. Ya nos había hablado del Antiguo Testamento de Jesucristo, quién era, en Isaías 53:3, hablando de Jesucristo, el Mesías, dice, despreciado y desechado entre los hombres. Así era lo que le estaban haciendo y lo que le hace todavía mucha gente a Jesucristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Y todo eso sintió Jesucristo? ¿A poco cree que no va a sentir el desprecio? Pero se aguantó esos sentimientos, no se quiso desquitar. No, hubo otro sentimiento que pudo más, si así lo dijéramos humanamente hablando, y sería el amor. Porque usted sabe, usted ama mucho a su esposa, usted ama mucho a su esposo, pero llega un momento que se están peleando y como que desaparece ese amor y sale puro ira, sale puro enojo. ¿Y qué pasó con el amor? No pudo más porque fue controlado por el enojo. No en el caso de Jesucristo. Él, cuando sintió el desprecio, el rechazo, el menosprecio, Él en ese momento continuó haciendo lo que era justo. No dejó que las emociones lo controlaran, lo dominaran. Dice el versículo 35, en uno de los versículos más cortos de la Biblia, Jesús lloró. Juan 11:35. Algunos de ustedes hace mucho tiempo que no se memorizan un versículo bíblico. Vamos a hacer algo hoy. Vamos a asegurarnos que de aquí salgan cuando menos con un versículo bíblico memorizado. ¿Okay? Juan 11:35. Otra vez. Juan 11:35. Jesús lloró. Esas dos palabritas tienen una enseñanza enorme, yo ya se la dije. Es sentir todo el peso, toda la tristeza de las consecuencias del pecado en la misma vida humana. Muchas personas hoy son rebeldes delante de Dios, no quieren aceptar a Dios, quieren vivir con su rollo, con su vida, hacer lo que les da la gana y no entienden hacia dónde están caminando. Es un camino de muerte, de destrucción, de tristeza.
Es un camino del cual absolutamente todos se van a arrepentir, pero en el momento muchos de ellos que se arrepientan, ya va a ser demasiado tarde. Entonces, lo que está viendo Jesucristo es eso, estás caminando hacia el precipicio y aún así quieres seguir caminando hacia allá. ¿Cómo no me va a dar dolor eso? ¿Cómo no voy a sentir tristeza? ¿Cómo no voy a llorar? Dice Jesucristo. Entonces es cierto, ahorita muchas personas quieren seguir en su rebeldía. Él no obliga a nadie, Él no forza a nadie, ni nosotros. Nosotros lo único que nos queda hacer con nuestros seres amados es enseñarles el camino. Como dijo el vaquero, ¿no? El vaquero dijo, yo lo único que puedo hacer es llevar los caballos a donde hay comida, pero no puedo comer por ellos. ¿No? O sea, cada uno tiene que comer, los puedo llevar a donde hay agua, pero ellos tienen que beber el agua. Es lo mismo que usted hace por sus hijos, los lleva a donde está el alimento espiritual, pero no puede comer por ellos. La decisión es personal, la decisión es de cada uno. Pero si usted ve que sus hijos no están en el camino correcto, usted tiene dolor en su corazón. A usted le duele. Es lo mismo que aquí está pasando. Versículo 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Mirad cómo le amaba. Esta palabra amaba o de amar, del verbo amar. Acuérdense que hay varias palabras en el griego que significan amar. Aquí es la palabra fileo, no es la palabra agape o agape. Es la palabra fileo, es de afecto, afecto entre amigos. Mirad cuánto afecto le tenía, dijeron ellos. Y la verdad es que sí le tenía afecto, pero le tenía Jesús a Lázaro mucho más que afecto. O sea, Jesucristo le tiene afecto a usted, pero le tiene mucho más que afecto. Entonces, para nosotros en español está chido porque tenemos varias palabras también para traducir esas en griego. Mirad cuánto afecto le tenía. Los de inglés se amuelan porque si yo estoy en inglés, está bien difícil porque love is love. Y ya de ahí, ¿cómo lo explico? Pues, he loved him, but not that much. Pero nosotros tenemos te quiero, te tengo afecto, te tengo cariño. ¿Cómo? Te estimo, te amo. Entonces no estamos tan mal, ¿no? Y es lo que ellos están diciendo. Mira cuánto afecto le tenía. Oh, créame, Jesucristo le tenía más que afecto a Lázaro y a ellos mismos. Versículo 37. Algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Sí, sí podía hacerlo. ¿Recuerda? Jesucristo le había abierto los ojos al ciego. Sí, Jesucristo sí podía haber hecho que Lázaro no muriera. Aquí, merito, es donde comenzamos con la predicación, hermanos. Porque estas personas están acordándose que Jesucristo hacía unas semanas atrás le había sanado la vista al ciego. Y entonces están preguntando, bueno, ¿por qué no lo hizo? Están cuestionando a Jesucristo, están cuestionando las actividades de Dios. Si usted nomás abriera en su casa el libro de Efesios, se da cuenta que en el primer capítulo de Efesios, luego, y está chiquito el primer capítulo de Efesios, 4 veces habla de que Dios hace lo que hace por su propia voluntad. En nuestras palabras sería, hace lo que le da la gana. Comenzando en Efesios 4, ¿no? Isaías 43 se dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? O sea, ¿quién aconseja a Dios? Pues nadie, pero aún así estas personas están diciendo, pues si pudo sanar al ciego porque nos sanó a Lázaro. Job 33:13, porque él, dice, hablando de Dios, Job 33:13, dice, Dios no da cuenta de ninguna de sus razones. Otra vez, él no le da cuenta a nadie. Pero aún así, sí hay un porqué. Ellos preguntaron, ¿por qué Jesús sanó al ciego y no sanó a su amigo, al que amaba tanto, para que no muriera? Sí hay un porqué. Nosotros tenemos el privilegio de saber eso, porque ya está escrito.
porque ya vivimos después del evento. Pero posiblemente si estuviéramos ahí en el mero evento, si estuviéramos en medio de esta tragedia que está pasando con Lázaro, estaríamos igual de ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no sanaste a Lázaro? Porque es lo que hacemos hoy. Hoy volteamos a ver a tal hermano, tal hermana que está enferma y decimos, ¿por qué no la sanas, Señor? ¿Por qué sí sanaste a aquel brother? ¿Por qué sí sanaste a aquel amigo? ¿Por qué sí esto y a ella no o a mí no? Pero aquí tenemos la oportunidad de saber por qué. Si usted recordará en un momento, bueno, más adelante, ya en unas semanas llegaremos a Juan 17, cuando Jesucristo le dice a sus discípulos, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Juan 13:7. Juan 13:7, lo entenderás después. Y eso es lo que nos pasa a nosotros bien seguido. Muchas de las cosas que Dios permite que pasen en nuestras vidas, no las entendemos ahora. Bueno, aquí con el caso de Lázaro, si usted recordará en el versículo 4, cuando le dijeron a Jesucristo que había muerto, dijo Jesucristo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahí está el propósito principal. ¿Por qué sanó al ciego y por qué no sanó a Lázaro? Para que el Hijo de Dios sea glorificado. En el versículo 15 dijo, me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que creáis. Entonces, había un plan. El plan es para la gloria de Dios, el plan es para que creyésemos, y al creer, pues entonces sí le íbamos a dar la gloria y la honra a Dios. Con esa pequeña fe que tenían los discípulos, con esa fe inestable que tenían los discípulos, al hacer esto, Jesucristo con Lázaro iba a fortalecer su fe, la fe de los discípulos. En el momento que Jesucristo resucita a Lázaro, la fe de todos los discípulos agarra como fuerza. Ah, caray. Este no tenía muerto unos días, este no tenía muerto unos minutos, este ya tenía días de estar muerto y aún así tuvo poder para resucitarlo. ¿Por qué? Porque Jesucristo todo el tiempo que anduvo aquí en la tierra estuvo hablándonos de quién era, de su deidad, de su poder, de su omnisciencia, de todo lo que es Jesucristo a través de sus obras, a través de lo que hizo. Si usted recuerda, por ejemplo, mire, Mateo 9, creo que es Mateo 9 y luego Marcos y Lucas en las 3, aparece cuando bajan al paralítico por el techo de un edificio y Jesucristo les dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. La gente dice, ¿quién más puede perdonar pecados? Solamente Dios. Jesucristo les dice ahí, pues ¿qué es más fácil? En Mateo 9, ahí en su casa lo buscan. Mateo 9 les dice, ¿qué es más fácil? Decir, simplemente hablar, tus pecados son perdonados o levántate y anda. Le dice, pues yo te digo, tus pecados son perdonados, levántate y anda. Ay, y con eso demostró su poder, su deidad. Asombroso, maravilloso. En Juan 10:38 dijo Jesucristo, dice, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. El Padre en mí y yo en el Padre. Está diciendo, mira las obras que estoy haciendo. Es lo que Jesucristo siempre estaba haciendo, obras. Cosas maravillosas, milagrosas. Juan 7:20-23. Si usted recordará, Juan el Bautista había predicado acerca de Jesucristo, lo había visto y se había abierto el cielo cuando se bautizó Jesucristo. Después agarran a Juan el Bautista, lo meten a la cárcel, están a punto de matarlo, le está yendo mal a Juan el Bautista a tal grado que empieza a dudar. ¿Cómo quién? Pues como nosotros. Cuando nos va mal muchas veces, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me ama? Algunos dirán, ¿será que Dios existe? Bueno, Juan el Bautista empezó a dudar y dice en el capítulo 7 de Lucas, versículo 20, dice, Juan el Bautista nos ha enviado a ti, envió unos monos con Jesucristo, dice, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otros? En esa misma hora sanó Jesucristo
En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Cómo es que le fueron a decir a Juan el Bautista que Jesús sí era Jesús, el Mesías? Por las obras, por lo que Jesucristo estaba haciendo, por todo eso. Por eso dice, mira, hasta los muertos son resucitados. Si usted recordará ya en Juan 21, ya para acabarse el evangelio, dice, y muchas otras cosas hizo Jesús, que si se escribieran, no cabrían, no habría libros. Entonces Jesús hizo muchas cosas que no sabemos, que desconocemos qué tanto hizo, a cuántos sanó, a cuántos resucitó, porque según la palabra de Dios no cabrían tantas cosas que hizo. Pero esa es la manera que Jesucristo demostró que Él es quien es. Y por cierto, a principio del ministerio de los apóstoles, a ellos también les dio este poder. Usted recordará que con la purita sombra de Pedro, ¿qué pasaba? Yo sé que se saben eso por la cumbia, ¿no? Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Ándale, sí, esa, mira. El caso, bro, es de que ahora está a punto Jesucristo de resucitar a Lázaro. Estamos a punto de ver el poder creador de Dios. Estamos a punto de ver el poder asombroso, divino, maravilloso de Dios, que muy pocas personas tienen la oportunidad de experimentar en sus vidas. Estas personas que estaban con María en su casa llorando y después siguieron a María creyendo que María iba al sepulcro a llorar, no sabían que iban en camino a ser testigos de uno de los eventos más maravillosos en la palabra de Dios. La resurrección de alguien que ya tenía días de estar muerto. Días. Nomás piensen eso. 4 días de muerto. ¿Cómo estaban sus órganos? ¿Cómo estaban sus ojos, su hígado, su riñón? Ya no había sangre que bombeaba ninguno de esos órganos, ni al cerebro, ni a nada. La piel ya estaba siendo descompuesta, la bacteria del cuerpo ya se empezaba a comerse la piel y todo lo demás. Dice la palabra de Dios, versículo 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Vino al sepulcro. En el versículo 34, Jesucristo les había preguntado: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Vi en el sepulcro, versículo 38. Versículo 39, dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, apesta, huele feo, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, ahí está otra vez la palabra, que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Por qué hiede ya? Oiga, pues al empezarse a descomponer el cuerpo, empieza a soltar todos estos vapores, todos estos gases que huelen feo. Un montón de diferentes tipos de gases que suelta el cuerpo cuando está muerto, si vivos. Entonces dice Marta: ya hiede, ya hiede. Jesucristo le dice: Marta, ya te dije, si crees, verás la gloria de Dios. Piensen lo que está diciendo. No está diciendo simplemente que le va a regresar el espíritu al cuerpo en la condición actual del cuerpo, porque si así fuera, entonces tendríamos al primer zombie, con un ojo cayendo, la piel toda así, a lo mejor los huesitos enseñando. Yo no sé, pero en realidad no era nomás regresarle el alma al cuerpo, era reconstruir todos los órganos, reconstruir la piel, reconstruir el corazón y lo que estuviera dañado, verdaderamente recrear todo lo que ya se había echado a perder. Eso es poder. Eso es poder. Por eso le dice: verás la gloria de Dios. Anteriormente nos mencionó de 2 que se habían muerto. No más duraron unos minutos muertos, unas horas muertos. Este ya tenía 4 días muerto. Hiede ya.
Marta, verás la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se ve en eso, en sus obras, en su poder. Cuando su poder se pone así en display, se empieza a mostrar. Vimos la gloria de Dios allá en el libro de Éxodo, cuando Dios bajó sobre esa nube y toda la gente veía la gloria de Dios en la columna de fuego y la gente le temblaban las corvitas. Cuando la gloria de Dios bajó sobre el monte Sinaí, hasta el monte temblaba y la gente temblaba y todos se postraron delante de Dios, porque es poder verdadero, no poder de ese fantoche que hacen oír los religiosos, que tumban a la gente. No, poder de veras, de neta, del que viene, de la esencia del poder. Es Dios, la gloria, la palabra gloria significa peso. Verás todo el peso de Dios. ¿Quién es Dios en su totalidad? La gloria de Dios la pudieron ver cuando se abrió el mar rojo. La gloria de Dios la pudieron ver cuando se paró el sol. La gloria de Dios pudieron verla cuando flotó el asha. La gloria de Dios se ve en esos momentos que nosotros consideramos no naturales. No naturales. Esa es la gloria de Dios. Y le dice Jesucristo, verás la gloria de Dios. Uy, cuánto quisiéramos nosotros ver la gloria de Dios, ¿no? Como muchas personas pudieron ver la gloria de Dios. Marta decía, no, ya huele feo, ya se acabaron las esperanzas de que mi carnal viva. Ya no hay chance. Yo eso veo con algunas personas, sobre todo los que tienen alguna relación dañada, alguna amistad dañada, los matrimonios. Hay personas que voltean a ver a su esposo o a su esposa que ya está, dicen, ya no hay esperanza. Cuando dicen, ya no va a cambiar. Cuando dicen, esta ya no cambia. Lo que están diciendo es, ya se acabó la esperanza. Ya no hay manera de que cambie. Voltea a ver a sus hijos y los ven todos torcidos. Ya no cambia. Imagínense que le diga a Dios, verás la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? No hay un psicólogo, no hay un psiquiatra, no hay terapia que cambie a esa persona. Solamente el poder de Dios. Es el único que puede cambiar. Y por cierto, yo le digo, ese es el milagro más asombroso y más repetido en la Biblia y el día de hoy. Entonces Marta dijo, pues, verá la gloria de Dios. Mire, Jesucristo había dicho, acaba de decir, yo soy la resurrección y la vida. Es lo que dijo la semana pasada, ¿se acuerdan? Yo soy la resurrección y la vida. Allá en Juan 6, cuando Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, al momento multiplicó los panes y los peces. Eso es lo que hizo Jesucristo. Allá en Juan 8, cuando Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, al momento, en el capítulo 9, devolvió la vista a un ciego. Ahora Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué está a punto de hacer? De resucitar a alguien. Si ya lo había hecho antes, lo va a hacer ahora. Es la misma onda, bro. Leamos, porque no quiero que se nos vaya el tiempo antes de acabar esto. Es que está bien bueno. Fíjese el versículo 43. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Esa parte es importante. Clamó a gran voz. Está diciendo que gritó. O sea, no dijo, Lázaro, aliviánate, Lázaro. No, dice, clamó a gran voz. ¡Lázaro, ven fuera! Eso es lo que hizo Jesucristo. Dice, clamó a gran voz. Una voz fuerte, audible. Todo el mundo que sabía, ¡ay, mamá! Ya se me chispoteó. Es lo que dijo, Lázaro, ven fuera. Es lo que dijo. Y luego dice, y el que había muerto, ¿qué? Salió. El que había muerto salió. Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. ¡Wow! ¿Qué poder tuvo Lázaro para resucitar? ¿Qué voluntad tuvo Lázaro para resucitar? Le preguntó Jesús, Lázaro, ¿quieres vivir? No, un muerto no tiene opción, no tiene decisión, no tiene voz ni voto.
Y fue únicamente con el poder de su voz. Lo único que Jesucristo dijo fueron esas 3 palabras: Lázaro, ven afuera. Eso lo vemos en la creación. Ese mismo poder lo vemos en la creación. Allá en Génesis 1:3 dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Simplemente poder, fue la mismita cosa. Poder de crear. Dios tiene el poder de crear con el poder de su voz, con la autoridad de su voz, con la decisión de su propia voluntad. Él lo hace, Él lo hizo. Fue la luz, sea la luz fue hecha. Lázaro, ven fuera, Lázaro salió. Ese es el poder que tiene Jesucristo. Es un poder maravilloso. Fue el que dijo que se separen las aguas de la tierra, que se separen las aguas de las... ¿Cómo era? De la expansión en medio de las aguas. Y le hicieron caso. Se separaron. Por eso cuando Jesucristo calma la tempestad allá en Mateo 4, dice la gente: ¿quién es este que lo escuchan el viento y el mar? ¿Quién es este que todos le hacen caso? Pues el que los creó y el que los separó. Fue el mismo que dijo: haya lumbreras en la expansión de los cielos. ¿Y qué hubo? Lumbreras, con el poder. Es la misma autoridad que le ordena a Lázaro, que le ordena a un muerto: levántate. Es la mismita, brothers. Él de su voluntad hace lo que le place. De su propia voluntad. Juan 1:13 nos dice: Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, y está hablando de Jesucristo bien claro, Juan 1, todas las cosas por Jesucristo fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este milagro es milagro de creación, brother. El corazón no necesitaba ser sanado de Lázaro, ni el riñón necesitaba ser sanado, ni los ojos, ya estaban secos los ojos. Necesitaban ser creados. Es creación lo que estamos viendo con la resurrección de Lázaro. Tiene el poder de crear de la nada. Simplemente con decir, se hace. Con eso, simple. Entonces, si usted ve este poder de Dios, si usted reconoce el poder de Lázaro, algo tendría que cambiar en nosotros, cuando menos. La fe debe aumentar, la dependencia en Él debe de aumentar, la confianza en Él debe de aumentar, la obediencia en Él debe de aumentar, porque vemos lo que hace, lo que puede hacer y lo que quiere hacer. Entonces las cosas no se pueden quedar igual. Y ese era el plan que Él tenía. Ustedes verán, para que crean, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces nosotros le podemos adorar y glorificar mejor. Sin hipocresía, sin mentiras, sin engaños, sin preocupación de quién me ve o quién no me ve. Simplemente darle lo que Él exige y lo que Él se merece, que es adoración. Ahora ponga atención. Vamos a empezar a cerrar. Antes de que pite la alarma, vamos a empezar a cerrar. Si usted se fijó, en el versículo 39 Jesucristo les dijo: quitad la piedra. En el versículo 41 Jesucristo les dice la Biblia 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. El versículo 44 Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Sabe? A nosotros no nos toca revivir muertos. No es nuestro trabajo, ese es trabajo de Dios. A nosotros es muy posible que nos toque quitar la piedra. Eso es trabajo de hombres. Es lo que Él nos pide que hagamos. A lo mejor nos toca desatarle, desenvendarles, desamarrarlos, dejarlos ir. Ese es trabajo de nosotros. Dios hace su trabajo y nos pide a nosotros que hagamos nuestro trabajo. Dentro de la salvación diríamos que es nuestro granito de arena. Es lo que ponemos, lo que Él nos permite poner de nuestra parte. Nuestra pequeña o grande decisión.
¿qué vas a hacer? ¿Vas a obedecer a Jesucristo cuando todo el mundo dice que huele feo, que ya tiene 4 días de muerto, y quitar la piedra para que salga más el aroma, para que nos asustemos con lo que está dentro? ¿Vas a hacer eso, a obedecerlo, o vas a dudar, a confiar más en tus experiencias, tu sabiduría, tus habilidades, tu conocimiento? Obedecerle siempre es mejor. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a obedecer a Jesucristo, quitarle las vendas cuando a lo mejor le falta un ojo, le falta la nariz, yo no sé qué tanto le falte? ¿Vas a obedecerlo o vas a dudar? Es nuestro granito de arena. Si usted se fija, en cada momento, Él nos da la oportunidad de hacer nuestra parte. Él hace el milagro. Nosotros quitamos la venda, nosotros quitamos la piedra. Esa es su decisión entonces, en su vida personal, con su salvación personal. Es su decisión en la vida de las demás personas. ¿Les quita la venda de los ojos? ¿Les quita la piedra que los está atorando ahí adentro? ¿O simplemente espera que también eso haga Dios? Recuérdese, Romanos lo dice bien claro. ¿Y cómo irán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz.